Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos aquellos que están mirando ahora y esto va a quedar grabado para aquellos que puedan mirar después, puedan escuchar más adelante, en otro momento. Estamos con el taller que sería la clase 4 de la parte de sanidad interior, sería la parte 2. Y vamos a hablar de la renovación de la mente. Esto es el taller de guerra espiritual. Y vamos a comenzar con una pregunta. Así como empezamos la clase 1 de sanidad también con una pregunta, preguntando si quieres ser sano, ahora vamos a preguntar también la pregunta de Pedro, que está ahí en Mateo, en el capítulo 18, en el verso 21. Voy a empezar por el último, después voy a ir a otros versículos que están antes, pero me quiero ir a la pregunta directa de Pedro. Pedro era de preguntar. Y dice así en Mateo 18:15, en el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y Jesús enseña del perdón, ya que Él vino a perdonar los pecados, Él murió para darnos el perdón de pecados, lo que nos ha regalado. Jesús es el perdón de pecado, la vida eterna. Y deja esta enseñanza para nosotros, para Pedro y para cada uno de nosotros. Y esto empieza hablando dice en el verso 15, ahora vamos a ir al principio. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo bueno es que Jesús habla del poder que tenemos, pero hay condiciones para el poder. Hay condiciones que Dios nos da, y una de las condiciones es el perdón. El perdón tiene que estar. Por esto Pedro, cuando entiende, le larga la pregunta, y la pregunta tiene hasta una especie de trampa, porque él le dice: hasta 7 veces perdonaré a mi hermano y que peque contra mí. Y ahí Jesús le dice: no te digo hasta 7, no, hasta 7 no, sino aún 70 veces 7. Y nos da como un ejercicio el perdón, como que, y el perdón es a diario, el perdón es de todos los días, el perdón se ejerce todo el tiempo. Y hay otra palabra que habla del perdón, porque a Jesús le parece sumamente importante el perdonar. Y cuando los apóstoles le preguntan, le piden: enséñanos a orar, en Mateo, en el capítulo 6, del 9 al 15, ahí podemos ver que también habla del perdón, también habla de la importancia del perdón. Y, y hoy necesitamos nosotros también perdonar. Y dice:
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo da como sentado. Dice, y perdónanos nuestras deudas, le pedimos perdón a Él por nuestras deudas, pero dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le da como sentado de que pedimos perdón a Él, pero que nosotros también perdonamos a nuestros deudores, o a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos dañan, a aquellos que nos lastiman, que nos traicionan, que pecan contra nosotros. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y generalmente cuando uno reza el Padre Nuestro, ora el Padre Nuestro, se queda ahí, como que termina ahí. Pero hay dos versículos, que son el 14 y el 15, que es donde yo voy a enfatizar, que son sumamente importantes y como que quedaron ahí, como que no son parte de la oración. Y sin embargo dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es muy fuerte lo que Jesús nos está enseñando acá. Siempre digo que la palabra de Dios es como un seguro. Tiene letras pequeñitas que tenemos que aprender a interpretar. Tenemos que conocer la palabra en su totalidad. Muchas veces nos aprendemos un versículo suelto y nos quedamos con eso sin ver todo el contexto y todo hasta el final. Y estos dos versículos realmente son de suma importancia. Hablan del perdón, de que nosotros necesitamos perdonar, necesitamos el perdón de Jesús, pero también nosotros necesitamos perdonar. Y no es para perdonar porque alguien hizo un agravio y me cometió un pecado contra mí. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, si alguien ha sido violado, si alguien, eh, vos decís, pero esto es tan atroz, ¿cómo puede ser que uno tenga que perdonar una acción tan adversa, tan perversa, tan fuerte? Pero no es dando la razón y diciendo, bueno, está bien lo que hizo, no, no está bien lo que le hizo, o lo que le hizo a la persona, pero es para liberarse la persona, para liberarme yo misma. Yo cuando perdono, me libero yo, hay libertad para mí. Entonces, es de suma importancia aprender que el perdón nos libera a nosotros mismos cuando perdonamos. Y es difícil de entender que estoy perdonando a otra persona que cometió algo tal vez terrible, algo que me duele, algo que ha dañado mi ser, mi alma, mi corazón, mi mente, porque cuando recordás alguna situación, te viene dolor, te viene una pena, te viene una angustia, decís, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Yo sé que pasan cosas terribles. Vivimos en un mundo y en un tiempo donde se ha enfriado el amor, donde uno ve, se escucha el informativo, cosas que suceden que son terribles, pero Dios nos llama a perdonar, amados. Entonces, lo importante que es el perdón, es poder soltar perdón, nos libera a nosotros, me libera a mí cuando yo perdono y te libera a ti cuando tú perdonas. El perdón no nos nace, el perdón no es que surge así, bueno, voy a perdonar, sino que es una decisión. Nosotros tenemos que tomar esa decisión de decir, bueno, yo decido perdonar a fulanito de tal, yo decido perdonar tal situación. Es
una decisión que tomamos nosotros, que nosotros decidimos para poder seguir con una vida bendecida, para poder ser libres de esa opresión que es la falta de perdón. Y vamos a ver otros versículos que hablan de nuestro corazón. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 23, verso 7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te diré más de tu corazón no está contigo. Entonces, dice, por cuál es el pensamiento en su corazón, tal es la persona. Somos lo que pensamos, y como también podemos decir, somos lo que comemos, somos lo que nos alimentamos. Bueno, en lo que pensamos, porque en el corazón está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, cuando nosotros lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, eso es lo que damos, es lo que yo atesoro en el corazón. Por eso que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que atesoramos? ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón? En 2 Corintios 10, 4, 5, 4 y verso 5, también habla, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué hablamos de esto del pensamiento? Porque queremos renovar la mente, porque tenemos que hacer una limpieza en nuestra mente de las cosas que no está bien pensar, de las cosas que están en nuestra mente y no son buenas, no nos hacen bien. Entonces, con estos versículos nosotros hablamos de la palabra de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son los pensamientos? Aquellos pensamientos que no nos hacen bien, aquellos pensamientos que entendemos que no vienen de parte de Dios. Pensamientos de aflicción, de angustia, pensamientos que el enemigo trae. En Romanos capítulo 8, verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. El ocuparse del espíritu es vida y lo que nosotros necesitamos es vida, porque lo que pensamos determina cómo sentimos, cómo decidimos y cómo actuamos. Entonces es importante lo que yo pienso, es importante lo que yo atesoro en mi corazón, es importante porque mis pensamientos van a determinar cómo me siento, cómo nos sentimos, cómo decidimos las decisiones a tomar y cómo actuamos, cómo, cómo estamos también anímicamente. El enemigo ataca con mentiras, el enemigo nos ataca con engaños, con temores, con miedos, con ideas negativas, con inseguridad, con acusaciones como que fallamos, que somos perdedores, que algo malo puede pasar, o nos sentimos perseguidos, o nos sentimos sucios por el pecado. Y son mentiras del enemigo, porque ya Dios envió a Jesús a la cruz del Calvario a pagar el precio para darnos la salvación, para darnos la vida abundante, para darnos el perdón de pecado. Entonces nosotros tenemos que combatir estos pensamientos de engaño, de mentira. Inclusive algunas personas en algún momento de sus vidas pudieron haber sentido pensamientos de suicidio. Yo lo viví y por eso lo comento. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es quitar esos pensamientos que nos esclavizan. Son fortalezas mentales que con mentiras del enemigo han entrado en nuestra mente y las tenemos que erradicar, las tenemos que sacar. La victoria espiritual comienza cuando nosotros identificamos, cuando nosotros podemos discernir y entender cuáles son los pensamientos falsos que no vienen de Dios.
y reemplazarlos y cambiarlos por verdades bíblicas. A modo de ejemplo, si me viene a la mente que soy un fracaso, que esa idea me paraliza, esa idea paraliza mi fe, paraliza mi oración, paraliza mi obediencia a Dios, debemos ver palabras de Dios, para esto tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que tener lectura bíblica, debemos de leer la palabra, y ahí en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que podamos saber que Él nos ama. Jesús te ama. Él te ama y Él ha dado la vida por ti. ¿Quién ha dicho esto? Cristo Jesús. Debemos aprender a conocer, a leer la Biblia, a guardar su palabra, a atesorar los textos que hablan, eh, los versículos que hablan de, de qué piensa Dios de nosotros, qué tiene Dios para nosotros, cuáles son las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya hemos hablado al comienzo de la identidad, que somos sus hijos, que somos amados, que somos aceptados. Entonces, debemos de tener estos versículos bien cerca de nosotros y leerlos y aprenderlos, memorizarlos, para poder contrarrestar a esos pensamientos que vienen a nuestra mente, pero que sabemos que no son de Dios, pero que a veces nos atacan, a veces nos acechan. Y no importa si somos nuevitos en el Señor o si tenemos años, eh, el enemigo nos ataca, porque el enemigo tiene celo, tiene envidia. Nosotros estamos hechos a la imagen y a la semejanza del Dios vivo. Entonces Él siempre está al acecho, siempre está como león rugiente queriendo devorar, buscando. Entonces nosotros tenemos que tener estrategia para renovar la mente con la palabra de Dios. Y ahí en Romanos, en el capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra para poder contrarrestar lo que el enemigo viene a decirnos. Y esto Jesús también lo vivió, también lo padeció. Él estuvo ahí siendo tentado en el desierto por el diablo. Y el diablo es conocedor de la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender la palabra para contrarrestar. Ahí en Filipenses en el capítulo 4, verso 8, dice, en esto pensado, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y Él nos invita a pensar en todo lo bueno. No nos, no nos invita a pensar en algo, no nos invita a ser negativos. A veces dicen, ay, pero eso no es de Dios, porque no, hay ser positiva, no hay, ¿cómo vas a hablar de positivismo? Bueno, Dios me invita a eso. En Filipenses 4:8 me dice que yo tengo que pensar en lo que es verdadero, o sea, en la verdad de Dios, honesto, justo, puro, amable. Entonces, Dios nos está invitando a pensar en lo bueno, a tener fe, a, a tener esperanza, a confiar en Él. Y el Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué estoy guardando en mi corazón? En mi corazón he guardado, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y qué sería pecar?
Y pecar sería pensar en lo malo, pensar en quitarme la vida, pensar en que no sirvo para nada, pensar en que soy un fracaso. Eso sería pecar contra Él, porque Él tiene otros pensamientos de ti, de mí. Él piensa que somos sus hijos amados, que nos hace más que vencedores. Entonces, nosotros tenemos que alinearnos con lo que Él piensa y estar de acuerdo con lo que Él piensa. Entonces tenemos que quitar de nuestra mente todo pensamiento que no está alineado con lo que Dios dice de ti y de mí. Por eso es importante poder aprender versículos, poder atesorarlos, poder guardarlos en nuestro corazón. Debemos de llevar a la práctica, identificando estos pensamientos que son tóxicos y los vamos sacando, los vamos eliminando a esos pensamientos que no sirven, que son dañinos, que contaminan nuestra alma, que sabemos bien que no vienen de Dios. Y entonces el paso 1 es aprender la palabra para poder contrarrestar con versículos bíblicos, que es la espada de Dios, es la palabra. Nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios, a creer lo que Dios dice de nosotros. Cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchamos, cuidemos lo que leemos. Es importante en qué nos entretenemos, qué es lo que hacemos con nuestro tiempo. Llenar nuestra mente con lo que edifique fe. Tenemos que edificar nuestra fe, que nos llene de vida abundante, que es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Por ejemplo, si tenemos temor, memorizar 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, repetir, declarar y creer que, como dice, lo voy a leer, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aprender versículos que nos edifiquen, que nos levanten, que nos animen, ¿eh? Es importante. En Josué capítulo 1, verso 8, dice que meditaremos en su palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que si aprende la palabra, también trae bendición, trae promesa para cada uno de nosotros, que hará prosperar nuestro camino, que hará, todo lo que hagamos nos va a salir bien. O sea que también trae promesa de bendición. El Salmo 1 verso 2 y 3, también muy conocida, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También trae bendición, pero nos habla de meditar en la ley de Jehová, meditar en la palabra, meditar en sus dichos, leer la palabra, aprenderla, interpretarla, poder tener conocimiento. Y en Hebreos 4:12 habla de que la palabra es viva y es eficaz. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que corta hacia arriba, que corta hacia abajo. La palabra de Dios es viva y dice que va hasta los tuétanos. Esa palabra de Dios que nosotros debemos de aprender para poder estar comprendiendo la palabra, poder estar teniendo un conocimiento de interpretación. Y vamos a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, en el Salmo 23, verso 1, habla de que
Jehová es un salmo muy conocido, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí yo pensaba en mi interpretación muy humilde, que Jehová es nuestro Padre, ¿eh? Jehová es el papá nuestro, que nosotros somos sus ovejitas, Él es el pastor, Él es el que alimenta las ovejas, Él es el que las cuida, el que les pasa aceite en las heridas, ¿eh? Cuando alguna se escapa y Él la tiene que ir a buscar. Y también dice nada nos faltará, nada nos faltará, no nos faltará, no nos faltará su palabra, no nos faltará lo que es su amor, no nos faltará su paz, no nos faltará su sustento, no nos faltará nada, porque Él es todo. Y Él dice que nada ha de faltarte, nada ha de faltarte. Solamente tenemos que hablar con Él y decir, Señor, mira mis faltas, mira qué me está faltando, qué estoy necesitando. Y cuando clamamos a Él nos suple de todo, porque Él nos llena de todo. Él es el dueño de todo. Él es el creador y el hacedor de todo. Y de la nada Él creó todas las cosas. Por eso me gusta la palabra todo y la palabra nada. Y ahí en Filipenses 4, verso 13 también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo muy conocido y que tenemos que aprender porque es un versículo que sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos da la fuerza, nos da el poder para poder alcanzar, para poder hacer lo que sea. Y entonces es un versículo que me parece importante, que Dios nos da la capacidad de hacer lo que sea, porque dice, todo le puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, me pareció un versículo para poder eh, darlo como ejemplo. Es un versículo que a mí me gusta muchísimo y que lo suelo repetir mucho. ¿Y qué me dicen estas palabras? ¿En qué área de mi vida preciso aplicar esta verdad? ¿Dónde? Eh, Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que meditar, decir, Señor, ¿dónde necesito esta palabra, aplicarla? ¿En qué área de mi vida? Porque necesitamos ayuda en las decisiones a tomar. Esta palabra nos anima a hacer las cosas que no nos atrevemos. Esta palabra nos da fuerza. No sé qué es lo que hemos aplazado, qué es lo que has aplazado en tu vida. ¿Eh? Una inscripción en el liceo para terminar las materias. Yo estoy dando ejemplos. Eh, Terminar unas materias, inscribirme en la universidad, eh, terminar de hacer un currículum que quedó ahí, dice, esperar con fe, esperar lo mejor, atreverme a hacer ese emprendimiento, esa idea que Dios trae a mi vida, empezar y terminar esa tesis, comprar eso que has soñado, que está en tu corazón, que está alineado con Dios, esa casa, ese auto, en fin, no sé, porque acá estoy dando ejemplos y que Dios puso en mi corazón de escribir. Y voy a ir a Mateo 11:28, donde dice, venid a mí todos aquellos que están trabajados, cansados, cargados, y poder llevar a la imaginación cada uno de nosotros de que Él nos está llamando, que Él nos dice, venid a mí todos aquellos que están trabajados, cargados, y Él está ahí con los brazos abiertos, Él está ahí diciendo, venid a mí, porque Él quiere abrazar, Él quiere que soltemos, Él quiere que nos abracemos a Él y que podamos soltar todo aquello que nos agobia, todo aquello que nos pesa, ¿eh? Esa mochila, esa carga, esa falta de perdón tal vez, esa angustia, esa aflicción, ese dolor, esa herida que venimos cargando de tantos años, de tanto tiempo. Y también vino a mi corazón la palabra que está en Lucas 15:20, que es
la del hijo pródigo, es la del papá, que dice que levantó la mirada y si levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió ese padre y se echó sobre su cuello y le besó. Y me gusta porque ese hijo pródigo se había ido, pero cuando él volvió, cuando él regresó, el padre no le reprochó nada. El padre no le dijo, yo te dije, o yo te di el dinero, ahora es tarde. No, él lo estaba esperando. Él estaba con los brazos abiertos. Dice que lo recibió, que lo abrazó, que corrió hacia él, que lo besó y además hizo fiesta y le dio vestiduras nuevas, le puso el anillo y lo abrazó y le dio otra oportunidad. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos ama si nosotros podemos venir a Él y dejar las cargas, dejar el dolor, abrazarnos a Él. Y eso es lo que él quiere, porque Él ya pagó el precio. Entonces Él quiere que nosotros vivamos una vida buena, una vida de abundancia, una vida bendecida. No digo una vida sin inconvenientes, sin luchas, no, porque ahí yo estaría diciendo o afirmando algo que no es real. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿van a haber luchas? Sí. ¿Van a haber circunstancias? Sí, pero de la mano de Él. Y Él va a estar también sanando, Él también va a estar restaurando, Él también va a estar obrando a favor nuestro. Él va a estar trayendo libertad. Entonces es necesario venir a Él y dejar nuestras cargas, dejar nuestros dolores y aprender de Él. Él ahí en la cruz del Calvario estaba cargando el peso del pecado, estaba allí crucificado, muriendo, pero a pesar de su dolor, a pesar de la sangre que estaba perdiendo, muriendo, agonizando, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, desde toda su vida y todo lo que él predicó, nos habla del perdón, nos habla de la importancia de soltar perdón para los demás. No sé lo que han sufrido, pero sé que a veces hemos sido traicionados, hemos sido engañados, ah, em, hemos pasado por situaciones de abuso físico, de abuso verbal, hemos pasado por situaciones distintas, pero esta condición que Dios nos está pidiendo es de soltar perdón, de soltar la angustia, de soltar la aflicción, de soltar pensamientos dañinos que son ruin para nosotros, de dejarlos atrás, de dejar el pasado, de dejar atrás todo aquello que nos sirve. Entonces, Dios nos llama a orar. Vamos a estar orando por esto. Aquel que pueda cerrar sus ojos, cierra, pero hay libertad para que hagan como ustedes sientan. Padre amado, nos presentamos delante de ti tal como somos, con nuestras cargas. Nos presentamos delante de ti con nuestros corazones levantados a ti, Señor, entregados a ti, con nuestras historias, con el pasado que pesa, con nuestras vivencias. Hoy te entregamos a ti nuestro corazón, con nuestros dolores, con nuestras penas, con nuestras amarguras, con nuestra falta de perdón, con nuestros resentimientos, con nuestras culpas, con nuestra vergüenza, con nuestros pecados cometidos, con nuestros abandonos.
traiciones, con nuestras mentiras, mentiras del enemigo que quiere engañarnos, con esas fortalezas de limitaciones, con los errores, con las heridas del alma, con el abuso verbal que sufrimos, con abusos físicos. Padre, tú eres nuestro papá eterno. Tú tienes la última palabra. Nuestra vida te pertenece a ti, somos tuyos. Y tú nos llamas a soltar lo viejo, a soltar el pasado y a abrazar lo que viene nuevo de Dios, lo que, lo que tú ya has preparado, Señor. Ahí en 2 capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas, todas, todas son hechas nuevas. Recibo en el nombre de Jesús. Y ahí en Eclesiastés, capítulo 3, verso 15, dice, aquello que fue, ya es y lo que ha de ser, pues ya. Y Dios restaura lo que pasó, porque no podemos cambiar lo que ya pasó, lo que ya vivimos, pero sí Dios puede restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Papá, y te decimos, sí, Señor, recibimos esto, consumado es, hecho está. Amén y amén. Y para cerrar esto, y tengo un versículo para regalar que está en Primera de Corintios, en capítulo 2 verso 9 para cerrar con broche de oro, diría yo, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado o subido, dicen algunas otras versiones, al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que este versículo va como regalo para poder cerrar como, como broche con este versículo, para que podamos atesorar este versículo en nuestro corazón. Dios tiene preparado para aquellos que le aman cosas que no ha subido en el corazón del hombre. O sea, que Dios tiene cosas que ni siquiera imaginamos, que ni siquiera proyectamos o hemos programado. Dios está ahí obrando a favor nuestro todo el tiempo Dios está pensando lo bueno para cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. La mente de Dios es grandiosa, es sublime y Él tiene pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y Él como papá desea lo mejor para ti y para mí. Y Él quiere sanarnos. Y Él quiere darnos una sanidad interior completa. Y algo que tengo claro es que lo que Dios ha empezado, Dios lo termina. Así que tal vez esto empezó, pero tal vez no sea una sanidad instantánea, pero sí estamos en ese proceso de sanidad. Y Dios lo que empieza, Él es fiel para terminar. Así que estén orando, porque Dios puede traer algún recuerdo, algo, y Dios va a estar obrando y Dios va a estar sanando, porque, como les decía en la primera charla, sanar duele, porque tenemos como que traer eso. Es como limpiar una herida, es como cuando se lastima nuestro cuerpo. ¿Eh? Y sanar, curar, duele. Entonces también lo físico es paralelo a lo espiritual. Entonces, sanar nuestro corazón tal vez nos pueda traer alguna lágrima que va a limpiar nuestra alma, pero dejen ese fluir del Espíritu Santo porque Él nos quiere ver realmente
sanos en la totalidad. Él quiere realmente que nosotros estemos totalmente sanos, nuestro corazón sano para poder dar eso también a otro, porque dice que lo que nosotros tenemos es lo que nosotros damos. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces a veces las personas eh, reaccionamos mal. Hoy yo justamente hablaba con alguien, bueno, hay que ver, a veces las personas nos responden desde la herida, desde lo que han sufrido, lo que han pasado. Entonces cuando Dios nos sana, también cambiamos en nuestra forma de ser, de responder, de actuar. Por eso hoy hablábamos de todo esto, lo importante que es poder eliminar todos los pensamientos que nos hacen daño, poder olvidar el pasado y dejar atrás todo aquello que nos pasó. Y la palabra nos dice que Dios quiere restaurar, que Dios quiere sanar, que Dios quiere vivificar, Dios quiere obrar en nosotros. Espero que no estemos limitando a Dios, porque Dios es poderoso, Dios es nuestro sanador y médico de médicos. Así que, amados, con estos versículos tenemos para poder seguir eh, ahondando, seguir eh, pidiéndole a Dios que Él esté obrando en el corazón de cada uno de nosotros, porque sin duda todos necesitamos en alguna área estar eh, sanados, necesitamos esa sanidad. Para eso, como decíamos en primera charla, necesitamos reconocer que tenemos esa necesidad de Dios. Bueno, amados, si hay alguna pregunta, aquellos que están ahí, estoy para responder. Si no, vamos a dar por terminada esta charla. ¿Queda alguien por ahí? Bueno, si no hay preguntas, damos por cerrado el tema. Y lo que sí les quiero decir, que si alguno de los que están ahí, o alguien que lo vea después, nos puede contactar si quisiera tener una charla. A veces necesitamos tener una charla personal y bueno, estamos dispuestos a tener una conversación a solas, ¿verdad? Con una sola persona, tener matrimonio, a tener una charla de alguna sanidad más profunda. Estamos dispuestos. Bueno, Dios les bendiga. Damos por terminada esta sanidad.